De este punto pasamos al siguiente punto. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos al Ministro del Interior sobre la precaria situación salarial de la Guardia Civil. Para su defensa tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, para empezar mi intervención de hoy, le voy a pedir, por favor, que mire usted a la tribuna de invitados. Le pido que mire las caras de estas personas que hoy nos acompañan y que hemos querido invitar desde mi grupo parlamentario. ¿Las reconoce? Pues si no las reconoce, no se preocupe, que ya le digo yo quiénes son. Se trata de los representantes de la Unión de Guardias Civiles, de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, de la Asociación Española de Guardias Civiles, de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y de la Asociación Pro Guardia Civil. Bienvenidos todos. Señor ministro, si no le suenan las caras de estas personas que han venido hoy a presenciar este pleno, seguramente es porque ustedes no se molestan en ir a los consejos de la Guardia Civil. No ha habido ningún ministro de su grupo parlamentario que haya asistido a ninguno de los consejos de la Guardia Civil en los últimos 5 años. 5 años. Eso es porque, a pesar de que se llena la boca con lo mucho que admiran y se preocupan por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la realidad es que este Gobierno se desentiende de las personas que consagran su vida y su carrera profesional a protegernos. Señor ministro, la Guardia Civil sigue siendo la institución en la que más confían los españoles. Ni siquiera el generalizado descrédito institucional que existe en nuestro país ha podido afectar a la imagen del cuerpo. Y esta valoración generalizada que hacen los españoles no es casual. Es fruto del buen hacer y de la voluntad y vocación de servicio de hombres y mujeres concretos, con nombre y apellido y con rostro, como los que están en esta tribuna en el día de hoy. Además del espíritu de sacrificio, de la seriedad y del rigor con el que realizan su trabajo y su papel fundamental en la lucha contra ETA, los españoles valoran que la Guardia Civil haya quedado al margen de casos de corrupción en tiempos en que, tristemente, estos serán el pan nuestro de cada día. Como valoran el sacrificio familiar que conlleva la profesión, vivir en el lugar de trabajo, en ocasiones en circunstancias muy duras, como hechos recientes nos recuerdan, y seguir velando por el bienestar de la población una vez terminado su turno de trabajo. Señor ministro, sin embargo, este respeto y admiración, así como el sacrificio personal y familiar de la profesión, sigue sin verse reflejado en su compensación salarial. Los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil en estos momentos están muy por debajo de los del resto de cuerpos policiales, especialmente de policías autonómicas y locales. En algunas ocasiones la diferencia salarial es incluso del 30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil. Señor ministro, le voy a poner 3 ejemplos. 3 ejemplos. Mire usted, tiene aquí 3 ejemplos. Diferencia salarial. Comandante en jefe de un puesto, comandante en jefe de una comisaría o comisario principal de una comisaría de Policía Nacional. Diferencia, casi 5.400 euros brutos anuales. Capitán jefe de una compañía, inspector jefe de una comisaría, 6.800. Cargos más o menos. Ya sé que me va a decir, hombre, es que no son homologables, es que no, más o menos son homologables, más o menos. Cabo primero de un puesto principal, oficial jefe de un grupo de la Policía Nacional, más de 2.000 euros. Esto es una realidad, señor ministro, una realidad. Estas son las diferencias reales a las que se enfrentan todos los días aquellas personas que más valoramos y que más valoran los españoles. Tal es esta diferencia retributiva que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo que es urgente la necesidad de equiparar los salarios respecto al resto de los cuerpos policiales.
y no agudizar aún más la precaria situación en la que viven los agentes de la Guardia Civil y además sus familias. Porque estos señores que están aquí, señor ministro, no son solo ellos, tienen familias, tienen hijos, tienen familias a las que atender, tienen padres, hay familias con problemas de dependencia. A pesar de todo, señor ministro, a pesar del abandono que este Gobierno y otros anteriores mantienen al cuerpo, la vocación de cientos de jóvenes por ingresar en él se mantiene incólume. Cada año, un gran número de nuevos agentes siguen adhiriéndose al cuerpo a pesar del sacrificio personal y familiar que ello conlleva. La Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 6: tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de horarios de trabajo y su peculiar estructura. Tendrán derecho, es que se está inculcando ese derecho al que tienen todos los guardias civiles. Resulta evidente que el Gobierno no cumple con esta obligación, pues la diferencia salarial existente entre ambos cuerpos policiales no solo se ha reducido, sino que se ha visto incrementada. Y siendo esto malo, señor ministro, resulta que debemos de sumar a esto que durante el mes de enero, con motivo de un error contable por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto de las retribuciones a los agentes en concepto de productividad y nocturnidad, que se produjo entre abril de 2015 y junio de 2016, muchos de los agentes, tras haberse hecho la correspondiente computación salarial que compensaba lo percibido de más durante los meses anteriores, han acabado percibiendo la mitad de su sueldo. La mitad de su sueldo en el mes de enero. Es que esto es dramático, señor ministro, porque además no es que ustedes no lo supieran. En el Consejo de la Guardia Civil de marzo de 2016, algunas asociaciones aquí presentes alertaron ya de que el SIGO no funcionaba, que eran los propios jefes de unidad los que tenían que sacar estos datos manualmente con lápiz, papel y calculadora. En el año 2016, con lápiz, papel y calculadora, los jefes de unidad. Esto es inconcebible. En definitiva, que un programa que debe hacer estos cálculos de forma automática es suplantado por los jefes de unidad haciendo los cálculos a mano. Pues es que no es de extrañar que sucedan estos errores. Pero es que estamos en el año 2016, por favor. En el Consejo del 29 de junio del 2016 se les volvió a recordar y se volvió a insistir sobre estos incidentes, indicando que a pesar de este informe hecho en marzo, todo continuaba igual. 2 veces se les sabe, pero claro, no estaban ustedes en los consejos de la Guardia Civil. Como resultado de esta inacción en el Ministerio, a pesar de las advertencias realizadas, muchos de los agentes han acabado percibiendo la mitad de su sueldo como consecuencia de la compensación por haber percibido de más durante los meses anteriores. Señor ministro, aquí tengo unas cuantas nóminas, por si cree usted que esto no es cierto, aunque me consta que usted lo sabe. Pero es que estamos hablando, señor ministro, de nóminas de 650 euros, de 700 euros percibidos en el mes de enero. ¿Usted cree que de verdad una familia puede subsistir con 650 euros netos? Es que a mí me parece inconcebible que esto suceda todavía en estos momentos. En total, le voy a contar, se han dado 45.696 casos, más del 60% de la totalidad de la plantilla de la Guardia Civil, porcentaje que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta que no todas las escalas han sido afectadas. Peor aún, los agentes afectados, señor ministro, no sabían si les pagaban de más o de menos. Y prueba de ello es que de los 45.696 afectados, a 27.643 se les había pagado de menos y no habían reclamado al no enterarse. ¿Pero cómo se calculan las nóminas en la Guardia Civil, señor ministro? Independientemente de la pertinencia a esta computación salarial, lo dicho es que si dicho mecanismo de compensación se hubiera realizado de forma prorrateada en vez de golpe en la nómina del mes de enero, pues a lo mejor habíamos evitado agentes que se encontraban con un sueldo por debajo de su sueldo mínimo. Salario por debajo del salario mínimo interprofesional en algunos casos, señor ministro, que esto es ilegal, que es que no se puede hacer, que ni los juzgados pueden hacer esto. Las consecuencias son graves y son evidentes. Agentes que contaban con una nómina cuya parte fija está entre 1.400 y 1.600 euros, sin contar productividades, y con esa parte fija de la nómina organizan sus pagos, de la noche a la mañana se encuentran en una situación totalmente inesperada y que pone en riesgo su economía. Señor ministro, yo creo esto evidentemente no es de aplicación
para el señor Arsenio Fernández Mesa, que de forma insospechada pues resulta que encuentra trabajo como consejero de Red Eléctrica Española, el antiguo director de la Guardia Civil. A él no le afectaba la nómina, él no se veía afectado por la nómina. ¿Usted cree que esto es serio, de verdad, señores del Partido Popular? ¿De verdad creen ustedes que esto es serio, hombre? Y luego se nos llena la boca de hablar de la Guardia Civil. Señor ministro, durante su comparecencia en el mes de diciembre ante esta Cámara, usted se comprometió a llevar a cabo una serie de medidas urgentes para paliar algunas de las carencias presentes en la Guardia Civil, entre ellos la equiparación salarial con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le invito, por favor, a que demuestre su palabra con su compromiso en esta tribuna de equiparar salarialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gutiérrez. A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. Muchas gracias, presidente. Señorías, acaba de interpelarme sobre la situación de la Guardia Civil y he de decirle, se lo digo sinceramente, después de saludar a todos los que comparecen aquí en el día de hoy y que, si no ellos, sí las distintas asociaciones a las que pertenecen han estado reunidos y no llevamos ni 3 meses en el Gobierno y han estado todos reunidos, primero conjuntamente y después individualmente con el director general de la Guardia Civil, los saludo a todos sinceramente. Y he de decirle, señor Gutiérrez, que comparto absolutamente el planteamiento que hace usted al inicio de su exposición de motivos respecto a la excelente labor que realiza la Guardia Civil en favor de la libertad, de la democracia y la seguridad de los ciudadanos. Y ello es lo que hace, sin duda alguna, que con independencia de los distintos gobiernos, que con independencia de las distintas circunstancias que atraviesa la situación política en este país, la Guardia Civil siempre ha permanecido como la institución más valorada por la sociedad española. Creo firmemente, además, que el trabajo de la Guardia Civil, su entrega, el compromiso y la eficacia es algo de la que todos los españoles están orgullosos, si no, no tendrían esa valoración. Y estoy convencido que usted sabe que, aunque aquí haya tenido que hacer el papel que ha hecho hoy, que está en su legítimo derecho de poder hacerlo, sabe que como ministro no soy insensible a la situación que atraviesa la Guardia Civil y otros servidores públicos. Lo sabe bien porque hemos tenido la oportunidad de compartir determinadas iniciativas que estamos dispuestos a abordar. Y no cabe la menor duda que, si lo digo yo, es que también es la opinión que tiene el Gobierno del Partido Popular. Y, desde luego, hay que buscar siempre una justa compensación con las obligaciones que, sin duda alguna, tenemos ahora mismo una situación, en principio, que no sabemos si vamos a tener o no presupuesto, y creo que no conviene hacer una promesa más que no se pueda cumplir a la Guardia Civil. A pesar de ello, tenga claro que pondremos el mayor empeño de nuestra parte para intentar mejorar las condiciones de los agentes de la Guardia Civil, ya que es por su situación por la que usted me interpela, como también la de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora bien, quiero puntualizarle algunas cuestiones porque usted hoy aquí acaba de hacer una descripción un poco apocalíptica que dista mucho de ser la realidad. Es verdad que hay problemas, claro que sí. Es verdad que hay diferencias salariales, pues sí, pero no comparto las afirmaciones que ha hecho, al menos de una forma tan simple, en la tribuna en el día de hoy, porque son muy diferentes las circunstancias, incluso dentro del propio cuerpo y en la misma categoría, dentro de la Guardia Civil, como posteriormente le voy a destacar. Es cierto que es un tema muy complejo, porque las comparaciones en términos retributivos entre miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son difíciles de realizar, dadas las diferencias orgánicas y estatutarias que existen entre ambos cuerpos. Y usted lo conoce. Y es que, señoría, como establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ambos cuerpos comparten el desarrollo de algunas funciones, pero también cada uno de ellos desarrolla una serie de competencias de carácter exclusiva.
Y para el desarrollo de esas competencias y de carácter exclusivo, así como de las funciones que le corresponden a cada cuerpo, está organizado y jerarquizado de una forma diferente, de acuerdo con la naturaleza y con el propio despliegue de las distintas unidades de uno y otro cuerpo. Ellos se estructuran a su vez en empleo y en categorías que se recogen en distintas leyes. La Orgánica 9/2015 del régimen personal de la Policía Nacional y la 29/2014 del régimen de personal de la Guardia Civil. Y le decía que este era un tema complejo porque la retribución salarial es un término tan vinculado a empleo o categoría que ostente en cada caso, y eso va a ser determinante para marcar la retribución final. Es decir, según el empleo por un lado o la categoría, se le asocian de manera distinta conceptos retributivos tan importantes como el sueldo o el complemento de destino. Lo cierto es que las respectivas estructuras de empleo y escala dificultan las comparaciones entre las retribuciones de ambos cuerpos y pueden arrojar resultados diferentes en función de la forma en la que se lleven a cabo. Por eso le aseguro, no son tan simples como usted hoy aquí ha querido demostrar. Por eso le tengo que decir que sus afirmaciones en la exposición de motivos y la que acaba de hacer en la tribuna en el día de hoy no son acertadas. Afirmar, como hace usted, que las diferencias salariales pueden llegar a ser incluso de un 30%, yo me atrevería a decir que no es posible, porque a las dificultades comparativas que presenta ya de por sí la estructura de escala y empleo de ambos cuerpos, habría que añadir las de las funciones que se realizan, las cuales también se retribuyen de manera distinta en función de la especialización, de la penosidad, peligrosidad, responsabilidad, etcétera, atribuidas, como es lógico, a cada puesto de trabajo. Y todo esto sin entrar en que dentro de cada cuerpo, como les decía antes, también existen diferencias retributivas entre miembros con el mismo empleo, como un sargento de equipo TEDA y un sargento del servicio de armamento, o entre un teniente coronel que sea profesor de la academia y un teniente coronel jefe de la comandancia. Y esas diferencias también suceden dentro de la Policía Nacional. Pero estas explicaciones no quiero que se entiendan en ningún momento como una excusa, se lo aseguro, señor Gutiérrez. La responsabilidad del Gobierno del que formo parte debe ser y va a ser la búsqueda del mayor equilibrio posible entre las retribuciones de estos cuerpos, y en esa línea vamos a trabajar. Y, de hecho, se está trabajando. Y tengo que reconocer que hay asignaturas pendientes. Ya fue a finales del 2007 cuando representantes del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil firmaron un acuerdo con las organizaciones sindicales policiales en el marco de la elaboración de un nuevo catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se incluía una mejora en las retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho acuerdo debería hacerse extensivo a la Guardia Civil, motivo por el que se inició un estudio orientado a la revisión de los complementos específicos singulares del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil. Y quienes aquí nos acompañan saben que es rigurosamente cierto. Estudio que concluyó en el 2008. Sin embargo, la coyuntura económica no permitió que se pudiera llevar a cabo su tramitación. El estudio, señoría, identificaba situaciones no bien resueltas en el actual catálogo de puestos de trabajo, especialmente en aquello que está referido a singularizar los puestos de especial responsabilidad, como son los jefes de determinadas unidades, y dar respuesta a la especial peligrosidad, penosidad o dificultad técnica de otros, y con carácter general, revisar los puestos de trabajo de los complementos específicos singulares más bajos, que son los primeros que habrá que atender. Así que desde este Gobierno consideramos que se hace necesario reactivar las actuaciones necesarias que permitan mejorar las retribuciones de los guardias civiles, adecuando los complementos específicos singulares de los puestos de trabajo desplegados en las diferentes unidades de la Guardia Civil, especialmente, insisto, en aquellos más bajos, así como los correspondientes a mandos intermedios y a determinadas especialidades. Y, por último, me gustaría hacer referencia a las incidencias que se han producido en la nómina del mes de enero, a las que usted también ha hecho alusión en esta tribuna. Yo no quiero confundir a nadie con una explicación que sea prolija, pero creo que, según la aplicación informática que ha venido recogiendo toda la actividad diaria del personal, sus servicios y horario de prestación, que es el módulo de servicio del Sistema Integrado de Gestión Operativa, conocido como el SIGO, ni de la aplicación que gestiona los incentivos al rendimiento,
que es el sistema de gestión de incentivos al rendimiento, conocido como el SEGIR, me parece que hay que hacer algunas aclaraciones. En el sentido de que la entrada en vigor de la Orden General 11/2014, por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio, la jornada y horario del personal de la Guardia Civil, obligó a una renovación de dichas aplicaciones informáticas para adaptarlas a las nuevas exigencias. El trasvase de datos entre una aplicación y otra, desgraciadamente, provocó en el inicio de su funcionamiento algunos errores que se fueron subsanando progresivamente, aunque algunos de ellos, según información que me han facilitado, pues no pudieron ser detectados ni siquiera por el sistema y tampoco manualmente. Y ello provocó que se incorporara a algunas nóminas ciertas cantidades erróneas. Tras un minucioso trabajo de repaso de todas las cantidades para detectar posibles errores, en la nómina del pasado mes de enero se subsanaron los cometidos tanto por cantidades pagadas de más a algunos agentes como por cantidades pagadas de menos a otros. Y siempre por incentivos al rendimiento y en ningún caso de su salario base. Y he de decirle también que en el caso de que se tratara de dinero pagado de más por error, se ha empleado la fórmula que menos perjuicio pudiera causar a los agentes que tenían que devolver cantidades cobradas que no le correspondían, de manera que no vieran reducida su nómina de una manera drástica, señor Gutiérrez. Y también me gustaría puntualizarle que en ningún caso se le ha retirado la cantidad total que debían devolver algunos afectados cuando ello suponía perder toda la nómina, pues aunque la ley lo permitiera, no nos parecía justo y por eso no se ha hecho. Además, la normativa actual no permite el fraccionamiento o el prorrateo del pago de los importes indebidos. Y si no se optó por la devolución mediante un expediente de reintegro, fue para evitarle precisamente a quienes habían cobrado algunas cantidades erróneamente de más, evitarle cargas adicionales en la gestión del IRPF, ya que ello le hubiera obligado a realizar una serie de declaraciones complementarias. Señor Gutiérrez, se han producido errores. Hemos procurado subsanarlos con equidad y buscando la mayor justicia y la mayor comodidad para aquellos agentes que, desgraciadamente, habían cobrado unas cantidades de más y que ahora han tenido que devolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Señor ministro, le agradezco su intervención, por supuesto. Mire, cuando al principio de mi defensa me refería a las personas que hoy nos acompañan en la tribuna, no lo hacía como una mera figura retórica. Lo que me gustaría es que entendiese, y lo que estas personas están intentando transmitirle con su presencia hoy aquí, es que detrás de las palabras, detrás de esos números, hay gente de carne y hueso. Hay gente con problemas y con necesidades. Y uno de esos problemas, señor ministro, es la desigualdad salarial y la precariedad económica que les condena. Pero la situación de estas personas va más allá de esa mera reivindicación salarial. Ni siquiera se ciñe a la falta de medios o a las dificultades que sufren para formar una familia. No. Lo que estas personas y todas las que representan la Guardia Civil echan de verdad en falta es que su Gobierno, es que el Estado, que protegen cada día con sacrificios y con riesgo para su vida, les reconozca de verdad lo que están haciendo. Eso es lo que de verdad intentan transmitirle estas personas. Señor ministro, nos cuenta usted y me dice que es muy complejo hacer estas nóminas, que es que claro, que en fin, que esto da errores. Mire usted, yo entiendo que usted me diga eso y probablemente muchísimos de los parlamentarios que hoy se sientan aquí, pero hombre, es que a nosotros, que venimos de haber estado hace 8 meses, 9 meses, 12 meses trabajando en el mundo real, en el mundo de la empresa, no nos podemos creer esto. Mire usted, las empresas españolas tienen
Cada vez que hay un cambio normativo, un cambio fiscal, un cambio legal, cada vez que hay un convenio colectivo, tenemos que adaptar las nóminas de los trabajadores a los que les paga la empresa. Y se hace sin errores, señor ministro, sin errores, no pasa nada, se hace sin errores. Pero claro, esto lo hacemos los que venimos de trabajar en sitios y no estar ocupando permanentemente sillones de un sitio a otro como el señor Fernández Mesa, que va pasando de diputado por diputado y de consejo por consejo y de ministerio por ministerio. Evidentemente, esto lo hacemos otras personas. Y entonces no hablamos de las dificultades, ni hablamos de los problemas, ni lo difícil que supone hacer una nómina, señor ministro. Entiendo que cuando yo le enseño las nóminas que le acabo de enseñar, usted me dice que es que no es cierto. Hombre, pues estos son las nóminas, es lo que han ingresado neto, señor ministro. 500 euros, 600 euros, que no es mentira. No me diga usted que es mentira lo que yo le estoy diciendo, porque le estoy enseñando las nóminas, nombres y apellidos. Si quiere usted se las entrego luego para que vea cuáles son los guardias y cuál es el nombre y apellido de estos guardias. Pero me gustaría, además de esto, hablar de más cosas. El problema en la Guardia Civil, desde luego, es salarial, pero hay otros problemas que usted, estoy seguro que ya conoce. Mal estado de las dependencias. Es que todo esto agrava la situación. Falta de formación adaptada a la realidad actual, falta de medios de autoprotección, falta una verdadera integración de la mujer en el cuerpo de la Guardia Civil. Mire usted, señor ministro, de los 75.400 efectivos de la Guardia Civil, tan solo 5.200 son mujeres, 5.200 de 75.000. De las 5.200 mujeres que hay en el cuerpo, solo una ha conseguido alcanzar el nivel el empleo de teniente coronel. Una. Frente a los 223 hombres que tienen lo mismo. Tiene usted otro problema. La falta, cada vez más frecuente, de problemas de la conciliación familiar, que cada vez le denuncian las madres de la Guardia Civil, cada vez más. El cuerpo no está preparado para las mujeres. No lo digo yo, se lo están diciendo las mujeres de la Guardia Civil. Se lo están diciendo las mujeres que forman el cuerpo de la Guardia Civil cuando denuncian falta de conciliación que existe para las mujeres dentro del cuerpo. Y esto acaba generando absentismo. Y claro, el absentismo pues también es un problema, como bien entendemos los que venimos del mundo de la empresa. Señoría, desde mi grupo parlamentario consideramos urgente e imprescindible avanzar en la modernización de la Guardia Civil y, por tanto, le instamos a promover un acuerdo marco que iguale los niveles salariales y las condiciones de trabajo y de conciliación. Un acuerdo marco. Yo no le estoy diciendo que sube usted y que iguale los salarios y que los iguale el mes que viene, ni siquiera durante este año. Nos ha hablado que es que igual no hay presupuestos. ¿Qué me quiere usted decir, señor ministro? ¿De verdad ha venido usted a esta Cámara a decir que a lo mejor no hay presupuestos este año? ¿Esto es posible? ¿En el mes de enero? ¿Ya están ustedes pensando en no haber presupuestos? Pues díganos algo, porque aquí estamos todos esperando que haya unos presupuestos para hacer muchas cosas y los ciudadanos están esperando que haya presupuestos para que muchas de las partidas se vean incrementadas en su beneficio, para corregir las situaciones de desigualdad que han existido durante todos estos años. Señor ministro, desarrolle políticas de acciones positivas en favor de la mujer y que corrija las situaciones que existen. Elabore un verdadero protocolo de acoso laboral, de acoso sexual y de acoso por razón de sexo con medidas de prevención y de protección. Implante un verdadero sistema de conciliación familiar que permita a las mujeres de la Guardia Civil que son madre compaginar sus horarios con el cuidado de los hijos. Racionalice el número de dependencias en función de las necesidades de cada zona. Promueva la mejora de la formación en el cuerpo de la Guardia Civil. Fomente y promueva los principios de mérito y capacidad en todos los ascensos. Y que esto, además, tenga criterios de transparencia y de participación. Promueva las mejores prácticas de transparencia en los órganos de dirección y, por favor, vele por el desarrollo efectivo del derecho de asociación en el cuerpo de la Guardia Civil, iniciando el procedimiento de readmisión de los agentes que fueron expedientados y expulsados por solicitar ese derecho al amparo del artículo 22 de la Constitución española, señor ministro. Mire usted, señor ministro, hechos son amores. Nos dice usted que van a hacer cosas, que quiere hacer cosas, pero que igual, bueno, pues aplíquese. Desde luego, aquí tiene un grupo parlamentario que le va a ayudar. Yo me he comprometido con usted a ayudarle y le he dicho, hagamos una mesa de partidos para estudiar cómo resolver este problema. Y usted me ha dicho que va a resolverlo. Y se ha comprometido conmigo, y usted lo sabe en las reuniones que hemos tenido, y no estoy desvelando ningún secreto, en que va a hacer todo lo posible porque esto sea verdad, porque esta equiparación salarial sea cierta. Bueno, pues ahí nos tendrá usted. Tenga claro que cualquier cosa que usted traiga en este sentido, desde este partido, desde este grupo parlamentario, desde mi grupo parlamentario, se lo vamos a apoyar. Pero, por favor, predique de verdad con el ejemplo, señor ministro, no con más palabras. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior.
Muchas gracias, presidente. Señor Gutiérrez, mire, por tranquilizarle, soy el primero que quiero que haya cuanto antes unos presupuestos y que nos permita seguir trabajando por el bien de toda la sociedad española. Cada uno vote a lo que vote, pero que tengamos el presupuesto. Pero es verdad que al día de hoy no tenemos todavía el presupuesto. Mire, señor Gutiérrez, mi compromiso como ministro del Interior, que se lo he dicho a usted cuando hemos tenido la oportunidad de estar reunidos en su condición usted de portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Interior, es respetar al máximo a los funcionarios públicos que trabajan en el Ministerio del Interior y, desde luego, ese compromiso lo vuelvo a ratificar hoy aquí porque es el compromiso también del Gobierno de España. He repetido, y así lo hice en mi primera comparecencia en la comisión el pasado 21 de diciembre, que soy consciente de que son los grandes responsables, los servidores públicos, de que en nuestro país haya seguridad y libertad. Se lo debemos a ellos. Y mi responsabilidad como ministro es intentar mejorar las condiciones laborales y de vida de estos ejemplares servidores públicos, que creo que no es usted ni su formación los únicos que defienden a la Guardia Civil y al resto de servidores públicos. En concreto, y con respecto a la Guardia Civil, me comprometí en desarrollar el reglamento de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, y ese compromiso lo ratifico hoy aquí en esta tribuna. De hecho, ya está avanzada la tramitación de materia como los destinos de la Guardia Civil, las evaluaciones, los ascensos, la ordenación de la enseñanza, las situaciones administrativas de personal y otros aspectos de prestación del servicio de los guardias civiles, a lo que usted se refería, que estuviésemos organizando todo lo que es la planificación del cuerpo de la Guardia Civil. Así que le puedo asegurar que no hemos estado, señor Gutiérrez, de brazos cruzados. Desde el primer día nos pusimos a trabajar para mejorar las condiciones laborales de la Guardia Civil y es un encargo que tiene el nuevo director general de la Guardia Civil, que, por cierto, he de decirle que desde el inicio de la andadura él ha sido también el que ha continuado con esa idea que quiero que presida la actuación del Ministerio del Interior, como es del Gobierno de España, del diálogo, porque el diálogo es fundamental y clave para avanzar. Desde el primer momento se ha sentado a trabajar, les decía antes, con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Acaba de llegar y ha tenido un contacto con ellas. Según datos que tengo en mi poder, el 1 de diciembre el director general de la Guardia Civil tuvo una reunión con todas las asociaciones profesionales representativas. Las que forman parte del Consejo General de la Guardia Civil de forma conjunta lo hizo así para presentarse y comenzar a hablar. Después de esa primera reunión ha ido manteniendo reuniones ya individualizadas con cada una de las asociaciones, según obran en mi poder los datos. El 11 de enero con la Asociación Unificada de la Guardia Civil, con la Unión de Oficiales y la Asociación de Suboficiales. El 12 de enero con la Unión de Guardias Civiles, con la Asociación Española de Guardias Civiles y con la Asociación Profesional de la Guardia Civil. El 18 de enero con la Asociación Profesional de Cabos, que aunque no tiene representación en el Consejo de la Guardia Civil, habían solicitado la reunión y la tuvieron. Y nos hemos comprometido a hacer con ellos un estudio serio y riguroso sobre retribuciones para así poder adoptar las medidas necesarias para lo que es toda su mejora. Mire, señoría, cuando hemos estado hablando del error que hubo y que usted hacía alusión de que hace unos meses fuera no se producen errores, yo le puedo asegurar que fuera también, desgraciadamente, se producen errores. Pero es que, aunque nosotros aquí tengamos un sueldo público, padecemos errores que se producen también en las iniciativas privadas y no pasa nada y se resuelven. Y que cuando le afectan a muchos, pues se resuelven como ha pasado. O es que en las empresas privadas no se le ha instado a alguien a que devuelva o no se le ha pagado a alguien lo que se le debía de haber pagado antes y no se ha realizado así. Pues claro que sí. Yo creo que cuando estamos hablando de estas circunstancias, de unos errores que se producen, lo que hay que ser es rigurosos a la hora de afrontarlo y buscando la equidad y la justicia como buena consejera que nos acompañe. Mire, le voy a decir, ya que usted quería dar los datos, se ha pagado una cantidad total de 1.846.570 euros a 27.643 agentes a los que se le había dejado de abonar esas cantidades por error. Se le ha abonado a todos.
y se ha descontado 1.237.725 euros a 18.053 agentes a los que se le habían ingresado previamente cantidades que no le correspondían por error. Mire, el análisis de las cantidades descontadas nos revela que en la mayoría de los casos fueron poco importantes. Y termino ya con esto. Digo, para no utilizar a la Guardia Civil de una forma demagógica. Al 80% se le ha descontado cantidades por debajo de los 100 euros. Al 14,5% se le han descontado cantidades entre 100 euros y 200 euros. Al 3% se le han descontado cantidades comprendidas entre los 200 y los 300. Al 1,22% se le han descontado cantidades comprendidas entre 300 y 400. Y al 1% se le han descontado cantidades comprendidas entre 400 y 500 euros. Señor Gutiérrez, ojalá no hubiera habido que proceder a una corrección como consecuencia de un error que sucedió hace ya varios meses y que ha habido que recomponer la situación. Señor Gutiérrez, vamos a seguir trabajando. Yo le tiendo hoy aquí la mano, no solo a usted y a su grupo, sino a todos los grupos. La Guardia Civil merece la pena, como el resto de servidores públicos, porque prestan un gran servicio y, como decía al comienzo de esta segunda intervención, son los que nos garantizan la libertad y el ejercicio de los derechos. Vamos a racionalizar lo que tiene que ser. Vamos a procurar que mejoren sus condiciones de vida, que así también nos habíamos comprometido. Y, desde luego, me alegra que haya habido una teniente coronel a la que tuve el gusto de felicitar el mismo momento que se promovió a teniente coronel la citada agente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Concluido el debate de este punto, pasamos a la siguiente interpelación.